Bueno, gracias Nicolás por la invitación, gracias por estar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no soy un especialista en humanidades digitales, sino más bien pueden leerlo como la manera en que un historiador más tradicional puede leer, ¿no?, este tipo de cuestiones tan novedosas, ¿no?, en el mediano plazo, y de las cuales algunos indicios de cuánto afecta e involucra y desafía a la comunidad historiográfica. Guillermina dio algunos elementos en la presentación de la encuesta. Básicamente querría señalar o subrayar el desafío que supone la serialidad de los grandes datos, de las bases de datos, para la formación historiográfica, y particularmente para tratar de pensarlo en una larga duración o una mediana duración de los modos en los cuales se constituyó la autonomía del pensamiento histórico. Bueno, el señor que está aquí, que aparece aquí, es Lorenzo Valla, un filólogo, un humanista, ¿no?, del tardío Renacimiento en Italia, y se hizo famoso, entre otras cosas, por cuestionar el carácter legítimo de un documento que era la donación de Constantino. Según la donación de Constantino, el emperador Constantino le habría donado al Papa Silvestre, Constantino del Imperio Romano de Oriente, le habría donado potestades políticas, no solo sobre los estados pontificios, sino también por posesiones del Imperio Romano de Occidente. Ese documento dataría del año 300 aproximadamente. Bueno, en 1440, Lorenzo Valla demostró de una manera más certera una sospecha que preexistía, y era que la donación de Constantino era un documento apócrifo. Y básicamente esa demostración la realiza Lorenzo Valla al analizar el lenguaje utilizado en el documento. Y lo que él señalaba era que el texto estaba compuesto por términos, por palabras, por ejemplo el de feudo, que era imposible que fueran utilizados hacia el año 300. Por lo tanto, era un documento apócrifo. El papado no tenía derechos sobre, terrenales, sobre posesiones del imperio, o del ex imperio romano de Oriente, y por lo tanto del imperio sacro germánico de la época. Y este es un antecedente que tiene otro aspecto, me parece, que comienza a configurar lo que va a constituirse como la autoridad historiográfica y la autonomía del historiador, que es la reforma protestante. Básicamente porque, más allá de las demandas de Lutero propiamente contra las simonías, una de sus consecuencias fue la de exigir que las Biblias fueran traducidas a lengua vernácula. Básicamente porque esto suponía una relación directa de lectura, de interpretación de las palabras sagradas, que ya no necesitaban de la intermediación de la Iglesia, de los sacerdotes, y particularmente debía ser comprensible. Es decir, ya en latín, que era una lengua de las élites, de ciertos sectores muy restringidos, no podía transmitir la palabra sagrada. Esta palabra debía ser interpretada, debía ser leída por cada individuo, que establecía una relación entonces con esa palabra. Esto también se entiende en el marco del desarrollo de la imprenta, un siglo antes, ¿no? Gutenberg inventa un siglo antes de la Reforma Protestante, que también facilita la alfabetización y lo que Kant va a llamar, siglos después, el uso público de la razón, que es esta voluntad de pensar con el propio entendimiento, ¿no? Pero esto requiere un acceso a la palabra y a la interpretación. Robin Collingwood fue un filósofo británico del siglo XX, filósofo idealista, que seguía las líneas en términos de filosofía y la historia de Benedetto Croce, y que publica, en realidad se publica después de su muerte, un libro con el título de Idea de la Historia. Y una de las tesis fundamentales de Idea de la Historia de Collingwood
es que a partir del siglo XVII se produce una revolución copernicana en la historia de la razón. La historiografía, la práctica historiadora, tuvo un lugar central, según Collingwood, en este proceso de ilustración, esto es, en esta vocación y voluntad de pensar más allá de las tradiciones, más allá de los mandatos, de los saberes recibidos, básicamente porque él distingue cómo escribe la historia en la modernidad, en la época contemporánea, y cómo se escribía previamente. Según Collingwood, antes de la fractura del siglo XVII, el desarrollo del ideal de la ciencia, básicamente escribir textos históricos era seguir los testimonios heredados, los documentos, con una norma bastante concreta que estaba dada por la regulación del saber por la Iglesia. ¿Sí? En cambio, a partir del siglo XVII, y en los antecedentes de Lorenzo Valla son una anticipación de esa práctica de la crítica de los documentos, ¿no? El principio de autoridad pasa de estar del lado de los textos, de los documentos, al lugar del sujeto que interpreta, del historiador. A partir de entonces es el historiador o la historiadora quien define cuál es el conjunto de sus textos, válidos o apócrifos, cómo se ordenan, cómo se definen en tanto que documentos fuente, y por otro lado, en la medida en que la disponibilidad de fuentes siempre es aleatoria o es escasa, incluso se requiere un trabajo de la imaginación histórica para establecer, digamos, los baches o las ausencias en materia documental. Esto lo que involucra, entonces, es que el trabajo histórico requiere un razonamiento historiográfico, una crítica documental, y es en esta práctica donde se desarrolla justamente la capacidad del pensar con criterio propio. La tesis fundamental de Collingwood es esta. Es con el desarrollo entonces del pensamiento histórico que se generan las condiciones de posibilidad de aquello que la filosofía idealista va a atribuir al individuo o al sujeto trascendental. Esto es el pensamiento crítico. Ahí hay una relación directa entonces entre el pensar históricamente y el pensar críticamente. Básicamente porque en materia histórica el desafío del conocimiento es poder acceder, según Collingwood, a los pensamientos de los individuos del pasado. Pero ese acceso nunca es transparente. Siempre hay una diferencia entre nuestra manera de pensar y cómo pensaba, por ejemplo, Julio César. Ahí la pregunta que hace el historiador, dice Collingwood, no es tan relevante saber que Julio César decidió cruzar el Rubicón, sino qué quería hacer al cruzar el Rubicón. Esa es la pregunta histórica. La otra pregunta en realidad es completamente accesoria. Y para eso entonces se exige también una autocomprensión de la diferencia histórica, puesto que sería ingenuo creer que puedo tener un acceso inmediato a un pensamiento de una época muy diferente, ¿no? de la mía o de la nuestra. Bueno, esta es la idea de la historia. Y me parece que esto constituyó uno de los rasgos de lo que definió la relación de los historiadores y las historiadoras con la documentación. Justamente, si pensamos el desarrollo de la disciplina historiográfica durante el siglo XIX, que es cuando se constituyó como ciencia, es allí, en esa relación crítica con los documentos, que se define, digamos, la matriz epistémica y práctica, sobre todo, de la historiografía, donde ese lugar de la crítica específica de cada documento y de cómo se establece la serie de los documentos constituyó, digamos, el canon de la historiografía con su pretensión de saber científico. En el caso de la Argentina, esto se dio en la batalla, en el debate entre Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, ¿no? En discusiones que se desarrollan entre 1855 y 1885 aproximadamente. Allí, según cómo se reconstruyó posteriormente, particularmente en la historia de la historiografía de Rómulo Carbia,
el vencedor habría sido Mitre. Básicamente porque allí se confrontaban dos maneras de entender la historia. Una que estaba basada en la apelación a documentos, Mitre, un trabajo escrito. Esta es la piedra de toque de toda pretensión científica de la historiografía. Y Vicente Fidel López, que reclamaba las potestades de la literatura, del recuerdo, de la memoria, y básicamente de la posibilidad de la historiografía de imaginar, sin la restricción, sin la limitación de los documentos, que siempre son discutibles, decía Vicente Fidel López. Allí no tenemos un lugar seguro, incuestionable, y es inexorable que los historiadores imaginemos. Que incluso para poder pensar los enigmas de la historia y de la experiencia, se requiere un más allá de los documentos. Y esto no puede estar limitado a una serie de recursos fácilmente controlables, como en la mirada de Mitre, podía ser desarrollado a partir de una escrupulosidad, de un cuidado, de la compilación de fuentes documentales. Había algo entonces que no se podía evitar. Se supone que la victoria de Mitre tuvo largas consecuencias sobre la formación historiográfica, al menos en la Argentina. Naturalmente, esta mutación no se dirimió específicamente en la pugna entre Mitre y López, ¿no? Sino que más bien, cuando la historiografía argentina del siglo XX se constituye como una disciplina científica, entonces cuando tuvo sede universitaria, esto participaba de tendencias por lo menos hemisféricas, de que era una historia científica. Pero en todo caso, eso legó consecuencias, al menos en la mediana duración, y justamente pienso que es esto lo que entra en crisis con esta época de los grandes datos, de los grandes números, que exigen otro tipo de saberes que no son ya aquellos que soñaba, ¿no? Esta es una frase que tomo del texto de Collingwood, pero que básicamente resumí. Y bueno, respecto de las grandes masas de información, allí me parece que hay miradas que pueden ser llamadas optimistas y pesimistas, ¿no? O apocalípticas e integradas. Una reciente que estamos viendo por otra parte que vamos a ver mañana en el seminario es el del Manifiesto por la Historia, ¿no? De Joe Wooldy y David Armitage. En el Manifiesto por la Historia, básicamente la tesis de esta autora, de este autor norteamericanos, es que la época contemporánea ha avanzado el tiempo de las prácticas historiográficas. Lo que ocurrió durante el último tercio del siglo XX, con el abandono de la historia social, o en todo caso el desplazamiento, digamos, de la centralidad de la historia social de los años 60 y 70 por la historia cultural, la historia intelectual y sobre todo la microhistoria, esto es el proceso de especialización y reducción de los objetos, del foco de los objetos de los análisis históricos, se perdió la capacidad de una intervención pública de la historiografía. Básicamente porque se presentaron grandes problemas en el desafío público y político que no pueden ser analizados a partir de enfoques micro, sostienen Wooldy y Armitage. ¿Cuáles son esos grandes problemas que emergieron? Cambio climático, el gobierno global, la desigualdad. Son grandes problemas que no pueden ser resueltos ni pensados adecuadamente, no solo en la pequeña escala, sino fuera de una larga duración. Entonces se requiere ese regreso de alguna manera a la problemática de la larga duración que Fernand Braudel, ¿no? Que es el héroe de estos autores, había planteado como un proyecto a los años 50, y de alguna manera rearticular el lugar y el privilegio que tuvo la microhistoria durante las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Y este es un desafío justamente que tiene la historiografía, ¿no? Es como si la historiografía, que ha perdido esa capacidad de interpelar públicamente, se ha constituido en una disciplina que no tiene utilidad pública,
o que al menos aparece como no, que carece de la capacidad de intervenir en agendas de debate público y de incorporarse en la reflexión y la resolución de agendas que enfrenten estos desafíos inéditos, globales, masivos, se requiere una transformación de la historiografía. Y la tesis, básicamente, de Gutnick y de Armitage, en este manifiesto, es un texto muy breve, 150 páginas, se publicó en 2014, ¿no? la edición original, es constituir una síntesis entre macrohistoria y microhistoria, entre historia global, ¿no? Y los estudios de casos particulares. Pero esta mirada es una mirada que no avanza en las dificultades que suponen los desafíos, que involucra dos matrices que obedecen a concepciones y a maneras de situarse respecto de la documentación, de los datos, que es algo que me parece que está abierto. Yo tengo la impresión de que, al menos por mi conocimiento en mi generación de historiadores e historiadoras, en primer lugar, la carencia de una formación, no solo en las técnicas, ¿no?, de trabajo con grandes datos, con grandes cantidades de datos, sino de una reflexión crítica al respecto. En general, diría que el sentido o la perspectiva que encuentro dominante se podría identificar con aquella que manifiesta Franco Moretti, ¿no?, en el ensayo sobre Carlo Ginzburg en Falso Movimiento. Básicamente por una dualización del análisis histórico. Por un lado, existe el reconocimiento de las posibilidades que abre las grandes bases de datos. Pero esas posibilidades están acompañadas por varios problemas, que es justamente que no se vinculan con aquello que de Lorenzo Bala a Collingwood y a Mitre aparecía como el criterio que aseguraba de alguna manera una conexión con cierta capacidad crítica y de control de la historiografía respecto a aquello que estaba manejando, que sería el trabajo con las fuentes, ¿no? La construcción de los datos, ¿no? El análisis efectivo de si en verdad en esas bases de datos de una Google Search no nos estamos incorporando a nuestra evidencia 200 donaciones de clandestino. Y como esto ya nos es provisto por estos grandes motores de búsqueda, carecemos de la facultad de intervenir críticamente en eso que aparece luego como información respecto de las cuales construimos nuestros gráficos, nuestras curvas y nuestras redes, ¿no? Los incorporamos en una base de datos y con Payek o con otra configuración extraemos allí las consecuencias y ¿no?, las representaciones de aquello que en buena medida se nos escapa de la capacidad crítica. Y por otro lado aparece, ¿no?, el análisis micro como donde todavía perduraría, ¿no?, esa capacidad de tener un mínimo control respecto de esos, no solo de la documentación, de la construcción de las series, sino también de elaborar o pensar los regímenes de deducción, de inferencia y de limitación de las conjeturas que podemos derivar a partir de esa documentación, ¿no? Entonces, justamente me interesaba esta conclusión, que podríamos decir que no es ajena a las preocupaciones por los grandes datos. En Franco Moretti, que como sabemos es un pionero, ¿no?, en estos trabajos, pero escribe en la página 42, en el capítulo de excepciones, normas, casos límites, Carlo Ginzburg, la mitad del ensayo sobre el queso y los gusanos, la otra mitad sobre la historia cuantitativa. Estas dos mitades, ¿forman acaso un todo? ¿Existe, para decirlo con otros términos, un modo de ver las anomalías desde el interior
del trabajo cuantitativo, porque la anomalía era la pasión de la microhistoria, según Carlos Ginzburg. Personalmente no lo creo. El suelo estadístico no tiene ni grietas ni estratos profundos, y la homogeneidad del tiempo histórico es su misma condición de existencia. Fin de cita. De todas maneras, mi perspectiva no es pesimista, ¿no? En este sentido. Más bien, me parece que dice ese dicho árabe que las personas se parecen más a su época que a sus padres y a sus madres, ¿no? Es decir, que más bien es el contexto el cual nos constituye y no una supuesta genealogía, no es tanto el pasado como el presente. Entiendo que en la formación historiográfica, más bien diríamos que no estamos a la altura de la época. Básicamente porque los desafíos que involucran estas posibilidades abiertas por los grandes datos requieren saberes, prácticas y condiciones materiales del quehacer histórico que ya no se pueden resolver como era el molde de Collingwood y en general de la historiografía del siglo XX con el trabajo individual. Ya el trabajo individual no puede resolver estos desafíos. ¿Sí? Entonces se requiere una revolución, por así decirlo, no solo de la formación historiográfica, sino también de los modos de trabajo de la historiografía que, asociada a las humanidades, descansó fuertemente en el criterio del pensamiento individual y crítico, donde se daba esa reflexión, porque el ideal ilustrado del pensamiento propio, del pensamiento crítico, tenía una fuerte impronta individual. Y ahí es donde se caló también la imaginación y la formación histórica del siglo XX, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el presente y en el futuro cercano. Bueno, dejo aquí estas ideas y bueno, gracias por la atención.